También contamos con la presencia del juez Pablo Cruz Casas, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires con especializaciones en Derecho Penal, Finanzas Públicas, Ciberdelitos y Protección de Datos Personales. Él ingresó al Poder Judicial como auxiliar en el Tribunal Oral Federal número 1 de la Cava, donde llegó a ser oficial mayor. Fue secretario del Juzgado Penal Contravencional de Faltas número 14, auditor interno del Ministerio de Hacienda del Gobierno y administrador general del Poder Judicial, ambos en la ciudad de Buenos Aires, donde también fue secretario de Innovación. Actualmente es juez de primera instancia en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Es impulsor del uso de redes sociales y tecnologías de la información y comunicación para la justicia abierta, conferencista internacional en el uso de tecnología para el gobierno abierto y transparencia en el Poder Judicial. Y bueno, es un expertazo en el tema de uso de datos y de cómo se utiliza software tanto para resolver casos como para impartir justicia. Muy bienvenido, pues, Pablo Cruz Casas. Muchas gracias, Laura, Pablo, bueno, a todos las colegas y los colegas con los que estamos compartiendo el panel, y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, tanto por esta plataforma como también por redes sociales. Es un honor para mí estar acá con ustedes compartiendo una experiencia. Como bien dijo Laura, trabajo en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Argentina. Y hace unos años empezamos a implementar políticas que se conocen como de justicia abierta. Esto tiene que ver básicamente con transparentar, rendir cuentas de la función, para lo cual nos tuvimos que ordenar muchísimo internamente. Y nos tuvimos que hacer amigos de herramientas tecnológicas y nos tuvimos que capacitar muchísimo, y a partir de eso empezamos a ver las grandes posibilidades que se abrían de utilización de la tecnología para mejorar nuestro trabajo y para mejorar la relación con la comunidad. Un poco los principios que están ahí son los principios rectores del gobierno abierto, que nosotros traspasamos o traspolamos al ámbito judicial, lo cual en su momento fue bastante novedoso. Por suerte hoy ya en la región podemos decir que está bastante, digamos, ya está bastante establecida las políticas de justicia abierta, siendo además México pionera en la región en relación justamente a la apertura de datos y a la transparencia de las sentencias, que conocemos y seguimos muy de cerca el proceso de la nueva ley que obliga a los poderes judiciales a tener sus versiones públicas, y que están en un momento donde tienen que resolverse varias cosas que hacen a los derechos humanos y justamente la utilización de la tecnología en términos de resolver esa tensión que hay justamente en cómo se abren las resoluciones judiciales con protección de datos, porque creemos que es una tensión que debe resolverse teniendo en cuenta y conociendo y capacitándonos y sobre todo escuchando a las personas que más saben respecto de los desafíos importantes que hay en cuanto a los derechos humanos y a lo que conocemos jurídicamente como esta categoría de derecho, la autodeterminación informativa, ¿verdad? Que es una categoría que hizo que la privacidad necesariamente la tengamos que entender ampliada a la cuestión de los ambientes digitales, dado que el perfilamiento y el poder computacional hoy colocan, insisto, en desafíos que antes no se advertían. También nosotros vimos oportunidades en nuestros casos, los casos que transitamos, tenemos los casos, más de un 40% de nuestros casos, perdón, más del 30%, alrededor del 32%, dio el año pasado, de nuestros casos son casos de violencia contra la mujer, y vimos que teníamos, o casos de violencia de género, y vimos que teníamos una gran oportunidad en la estructuración de los datos, en la información que estábamos produciendo y que podíamos hacer que esa información tuviese. En primer lugar, estas características de ser datos abiertos, es decir, reutilizables, accesibles universalmente, con determinados formatos que no hagan que se necesite un software propietario para poder usarlo, y también aprendimos acerca de la estructuración de datos en bases de datos y la potencialidad que tenía esto, que hoy en materia de inteligencia artificial ya no queda ninguna duda, se conoce como el lenguaje natural, ¿verdad? Que
se están desarrollando modelos como el GPT-3, digamos, modelos que hoy asombran al mundo respecto de las posibilidades que se abren en términos de poder estudiar el lenguaje que nosotros, insisto, teníamos en nuestros casos. Esto nos parece sumamente importante. La política también de la cuestión de la protección integral de la mujer es una política central, y básicamente ahí se demostraba con esta frase, o esta imagen gráfica de la problemática contra la mujer, que es un iceberg que empieza con palabras, es decir, nosotros teníamos ahí un conjunto de información y de datos que puede llegar a ser muy rica para aplicar algunas herramientas de inteligencia artificial. Esas son nuestra base de datos. Lo que hicimos fue tomar recomendaciones internacionales y nacionales respecto de qué datos buscar, están representadas, y tenemos en los casos que son violencia de violencia de género, lo que hacemos es establecer qué tipos de violencia están, si es violencia económica, si es violencia simbólica, sexual, psicológica, que están definidas en una ley en la Argentina a partir de el acuerdo que se firmó en Belén do Pará, que es un convenio internacional al cual la Argentina ha adherido, y regionalmente es el rector, o es, si se quiere, regionalmente es el instrumento que complementó la CEDAW, que es el documento internacionalmente protege a las mujeres. Lo que nos dimos cuenta entonces es que había una gran oportunidad de que, por un lado, trabajar con el ecosistema del data science, o sea, todas las personas que aportan su tecnología y que operadores del sistema judicial podíamos aportar, y en un trabajo colaborativo empezar a buscar algunas respuestas, por lo menos, o algunas posibilidades que empezaban a tener los datos. Así aparecieron experiencias de casi todas o todas son de código abierto. Este es un usuario de Twitter que nos siguió en nuestras redes, nos detectó y que nos hizo una aplicación en código abierto que es accesible, que cualquiera puede, con conocimientos, ¿no?, de programación, puede mejorar, puede utilizar, y que a nosotros nos mejoró mucho porque hizo muy entendible esos datos, que son datos crudos o que pueden leer determinadas personas, lo hizo accesible para que cualquier individuo de la comunidad pueda acceder y lo pueda conocer qué se está haciendo. Este es un caso concreto de inteligencia artificial que desarrollamos a partir de la necesidad justamente de anonimizar o de tachar los datos personales que estaban en las sentencias. Ese trabajo de publicación nosotros lo hacíamos en forma manual, que es un poco lo que pasa, por lo menos lo que conocí en el Estado de México. En muchos lugares se hace de forma manual y está la responsabilidad en cabeza de los secretarios o los actuarios de los órganos jurisdiccionales, y lo que buscamos es cómo poder automatizar ese proceso, y conseguimos la colaboración de ILDA, que es la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo financió un proyecto que está llevando a cabo una cooperativa local argentina, que es CAMBA, junto con la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, en este instituto, el IALAB, que es el Instituto de Inteligencia, el Laboratorio de Inteligencia Abierta de la UBA, que también trabaja con ALT, CAMBA, en este proyecto, que es una cooperativa de personas trans dedicadas a tecnología, y entre todos estamos hoy, calculo que el mes que viene ya vamos a poder presentar la herramienta, que tiene como desafío justamente poder lograr la automatización de la tacha de los datos, pero a su vez a través de un sistema, digamos, de inteligencia artificial, o sea, que vaya comprendiendo con la interfaz humana y con el control humano que le vamos a hacer en una primera etapa, que ese modelo pueda ser entrenado para que cada vez sea más eficiente y que pueda entender, por ejemplo, que hay nombres que, por más que sea un nombre de una persona, por ser funcionario no deben ser tachados, ¿sí? Por ejemplo, el mío como magistrado, como juez, es un nombre que va a estar presente en los documentos, pero que no debe ser suprimido, contrariamente a lo que pasa con los nombres de las personas involucradas en el caso. Esta es otra situación. ODESLA es una asociación civil sin fines de lucro que también vincula a gente del data science y que tomaron nuestros datos y empezaron a tratar de ayudarnos a, en este caso había datos no estructurados, es decir, teníamos imágenes de informes de denuncias de mujeres, es decir, teníamos el famoso PDF,
¿sí? Un PDF, entonces se hizo un script, o sea, se escribió un pequeño algoritmo que lo que hace es transformar ese PDF en texto, que luego ese texto es analizado, y lo que genera, que se llama data frame, no es otra cosa que, para decirlo sencillo, una tabla de Excel con los datos que a nosotros nos interesan. Es decir, con los datos de cuáles fueron las frases con las cuales se agredió a la mujer en ese caso, cuáles eran las características del agresor, cuáles eran las características de la víctima, para poder otra vez tener un dato de mayor calidad para la mejor toma de decisión en lo público. Esto lo paso rápido, esto es código, digamos, que han escrito generosamente también personas de la comunidad. Entonces, si ustedes van viendo en este camino, lo que hicimos fue empezar a relacionarnos. Pusimos datos abiertos y la comunidad se apropió de esos datos y los toma como proyectos. En el campo del data science, con proyectos con impacto social, que es algo que, además de las buenas cosas que pueden suceder, hay muchas personas que están buscando que estos modelos de inteligencia artificial terminen mejorando la vida de las personas. Otro de los casos que tenemos en el juzgado también fue la generación de un acuerdo con ONU Mujeres, que ha contratado una consultoría respecto de lo que es la experiencia de la base de datos con perspectiva de género que estamos generando en el juzgado, otra vez, dada la importancia que tiene la calidad del dato y el poder acercar algún tipo de solución, por ejemplo, en el análisis que haya en la evaluación del riesgo que lleve el caso. ¿Por qué? Porque cualquier persona operadora que toma una denuncia de una mujer, en ese caso que ha sido víctima de violencia de género, tiene como muy poca información. Un algoritmo podría tener muchísima más información, confrontar muchísima más información y proponerle algún tipo de evaluación, que después otra vez tiene que ser confirmado por los especialistas en el caso que, por ejemplo, de manera interdisciplinaria puedan confirmar la evaluación del riesgo que les está dando ese algoritmo o no. También el PNUD ha documentado, y también el mes que viene vamos a poder compartir con todos la experiencia de lo que fue la apertura de la red social, de cómo utilizamos esa red social para acercarnos a la ciudadanía a través de la rendición de cuentas, de que se dé esa interacción, y cómo fue necesaria la adquisición de habilidades tecnológicas permanentemente por operadores y operadores de un sistema judicial que no estábamos acostumbrados, que como digo yo, éramos analfabetos digitales. Entonces, el primer desafío fue el poder vencer esa resistencia cultural, empezar a entender y a poder hablar un poco el lenguaje que se habla en estos ambientes, porque es totalmente necesario que los juicios a dar esa respuesta de ser más eficientes. Y la tecnología en muchos lugares nos va a hacer más eficientes. Obviamente que todo esto detrás lo que está también es la cuestión ética de cómo aplicar esos algoritmos, y siempre decimos de poder explicar los contextos de los datos, porque eso explica los sesgos, o va a explicar los posibles sesgos respecto a los resultados de cualquier modelo. Esta también es otra experiencia exitosa. La Escuela de Datos Vivos es una escuela justamente de Data Science también, que tomaron nuestros datos y que sus estudiantes trabajan con información, que es información pública, que es información de calidad, y que cualquier tipo de solución que encuentran mejora también nuestro trabajo. Tecal también es una empresa de un argentino que está radicado, Sebastián Acevedo, que está radicado en el MIT y trabaja como investigador también de Harvard, y que tiene este desarrollo de modelos de inteligencia artificial con impacto social, y que también él trabajó con nuestros casos para hacer un modelo de predicción de los tipos de violencia en casos de género. Básicamente esto para nosotros nos es muy importante, por eso lo vuelvo a remarcar, la cuestión ética de la necesidad de que haya transparencia algorítmica, de que los modelos sean desarrollados desde el diseño con protección de datos, con inclusión, con diversidad, aprovechar este momento y esta oportunidad para corregir los sesgos que tenemos las personas y no replicarlos o agravarlos a través del uso de este tipo de tecnologías. Siempre lo hago,
me toca a mí poner la cara y contarles, pero somos un grupo de personas, esos son los nombres de quienes me acompañan en este viaje, me acompañan más cercanamente, ¿no? Antonella, Jazz, Estela, Lucía, Micaela, son un montón de personas, pero básicamente este es mi equipo chico, así que siempre les hago este honor, porque como otra vez, como les dije y como vieron, lo más importante está en estos principios que son los principios de justicia abierta, pero ahí si nosotros lo desordenamos un poco, volvemos a encontrar lo que nos interesa y pensamos que debe ser el foco de todo tipo de estas políticas, que son las personas. Tenemos que centrar los objetivos de diseño y de búsquedas en mejorar la calidad de oportunidades y de vida de las personas en concreto, y otra vez, atrás de esto hay grandes desafíos como ser la brecha digital, porque todas este tipo de soluciones hoy son solo aplicables a la mitad de la población mundial, la mitad de la población todavía no accede, pero dentro de la discusión creo que los poderes judiciales tenemos que rápidamente empezar a discutir estas cosas, como bien propone este espacio, siempre teniendo en cuenta a los derechos humanos. O sea, que haya una responsabilidad ética en el desarrollo de este tipo de tecnologías y aplicación que tenga como centro las personas y el cuidado de sus derechos humanos. Así que bueno, espero no haberme excedido en el tiempo. Esto fue todo, quedo abierto a cualquier tipo de pregunta, obviamente que fue muy conciso, nos pueden ahí a través de la red social de Twitter, pueden ver todo lo que estamos haciendo y participar. Tenemos un montón de cosas, guías de lenguaje, explicamos cómo hicimos todo, porque la idea es esa. Aprendimos del mundo de la tecnología que los cambios se pueden hacer de abajo hacia arriba y de que la forma es de una manera abierta y colaborativa. Así que otra vez, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por su participación, que sin duda nos plantea un alcance progresivo del concepto de transparencia, del uso de datos y sobre todo en casos de violencia que se han agravado tanto a partir de pues de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas también más importantes que me gustaría rescatar es la colaboración entre la judicatura, la sociedad civil nacional e internacional, que es tan importante, tanto para escribir códigos y algoritmos como usted está mencionando, pero también pues como consultorías para tratar de proteger y de hacer más plural el ejercicio de la justicia. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las preguntas, empezando por el juez Pablo Cruz Casas. Las preguntas son, ¿es preferible basarnos en tecnología para transformar la información pública de las sentencias o sería mejor legislar para generar datos abiertos desde el origen? ¿Cuáles son los mayores riesgos que implica el uso de tecnologías en la judicatura, sobre todo, por ejemplo, en derecho a la igualdad? Y en su caso, ¿considera usted que es posible prevenir riesgos en el uso de software a partir de indicadores de medición de las políticas públicas? Si pudieran ayudarnos, por favor, con su experiencia y pues sus respuestas. Laura, arranco yo si querés. Mil disculpas, ya fueron tantas y es más, las 3 preguntas que me hiciste dan para otra conferencia y calculo que le pasará a todos los ponentes que se nota que es una audiencia muy preparada y que están atentos y atentas a la problemática. Pero me parece como una forma de concluir y algo que trazó todo este panel y un poco el trabajo que vienes haciendo, Laura, con tu equipo y tu gente, tiene que ver con esto de seguir insistiendo en la utilización de la tecnología y de que necesitamos reaccionar frente a los peligros que tiene en la utilización de esa tecnología con la sensibilidad de los datos que maneja el Poder Judicial. Entonces todavía tenemos que ser cuidadosos y seguramente va a haber errores y retrocesos y desafíos que todavía ni siquiera estamos advirtiendo. Anthony, todos lo mencionamos, estamos viviendo una época inédita para la humanidad y nos tenemos que rápidamente, todos los que estudiamos derecho siempre lo supimos, que el derecho va detrás de los hechos. Lo que hizo la era tecnológica fue la aceleración de esos hechos, entonces se requiere que nos inviten también y nos dejen participar de la próxima, porque la educación es fundamental. Como dije, creo que el gran desafío es romper esa barrera y
y capacitarnos y empezar a entender un poco más de qué se trata la tecnología, o por lo menos saber dónde están las personas que saben para poder escucharlas. Y con relación, te contesto lo último, lo de los datos abiertos, que ahí me siento, los formatos son los formatos no propietarios, hay muchos sistemas de open source. Si uno pone código abierto va a encontrar, el formato que utilizamos nosotros es un .odt, que es un texto plano, que es el que básicamente es el más cómodo para que después puedan trabajar los modelos que se desarrollen a través del lenguaje, ya sea Python o cualquier tipo de lenguaje de programación, le va a resultar muy cómodo trabajar con texto plano. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, sin duda, pues hay muchísimo de qué hablar, pero bueno.